A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas en el ámbito tributario, societario, contable, laboral. Utilizaremos un lenguaje sencillo para que nuestros televidentes puedan entender estos temas de gran importancia, pero sobre todo tendremos la presencia de grandes entrevistados. El día de hoy vamos a tratar un tema que es de interés para las sociedades. Estamos cerrando nuestros estados financieros y tenemos obligaciones en el ámbito tributario que se encuentran enmarcadas en las leyes de nuestro país. Tenemos que pagar el impuesto a la renta de sociedades y de personas naturales. Es por eso que el día de hoy hemos invitado a un importante, yo diría, socio de una gran firma de auditoría externa, que es el doctor Gabriel Ubillús, que tiene una experiencia vasta en el ámbito tributario, en el ámbito laboral, en el ámbito societario, con quien abordaremos el tema específico del cierre fiscal para las sociedades, para las empresas. Tenemos que preparar, tenemos que calcular el impuesto a la renta de sociedades y lo queremos hacer sin riesgos y sobre todo cumpliendo el marco regulatorio vigente. Estimado Gabriel, qué gusto que el día de hoy nos acompañes en este espacio y sobre todo con un tema que sabemos que tenemos que cumplir una obligación tributaria en el mes de abril. Las sociedades tenemos que declarar, tenemos que preparar nuestro impuesto a la renta y queremos hacerlo cumpliendo este marco regulatorio vigente. Estimado Gabriel, cuando una empresa determina sus estados financieros, cuando una empresa arroja sus cifras financieras contables a fin de año, ¿cuál es este proceso de cierre fiscal previo a la determinación del impuesto a la renta que las sociedades lo debemos cumplir en el mes de abril? Muchas gracias, Cristina, por tu invitación. Sí, mira, el tema del cierre fiscal al final de un ejercicio es importante, puesto que nos permite revisar de que si las normas contables o normas tributarias han sido aplicadas de manera correcta. ¿Esto qué implica? Que los preparadores de estados financieros, ya sean personas naturales obligadas a llevar contabilidad o sociedades que estén de hecho o de derecho, tengan que revisar las normas contables para que puedan presentar estados financieros que bajo el concepto determinen que son razonables y aplicar las normas tributarias para que puedan determinar en forma adecuada el impuesto a la renta. Debido a que estas dos normas tienen objetivos distintos, las compañías tienen que empezar un proceso de cierre de estados financieros que nace a partir de la emisión de estados financieros de un sistema contable. A este estado financiero emitido de un sistema contable tiene que pasar por un proceso o un precierre en donde yo vea que esté cumpliendo o no las NIP que le sean aplicables, o ya pueden ser o NIP completas o unas NIP para pymes. Estimado Gabriel, para ponerles en un lenguaje sencillo para las personas que nos están viendo, tú acabas de mencionar dos aspectos sumamente importantes. El primero, que las empresas tienen que tener un lenguaje contable para la presentación de sus estados financieros. El lenguaje contable que su respectivo organismo de control haya definido previamente. En el caso de las sociedades que estamos controladas por la super de compañías, hay un lenguaje contable que se adoptó, que son las normas internacionales de información financiera. Ese lenguaje contable, de lo que tú nos dices, debe ser el lenguaje con el cual se presenten los estados financieros en el ámbito contable. Pero a la vez, de lo que tú nos dices, tenemos que cumplir simultáneamente con todo el marco regulatorio tributario. Es decir, que las compañías tenemos que hablar prácticamente en dos lenguajes. Y eso creo que es la destreza que la administración de la empresa como de sus contadores tenemos que manejar, lo que tú acabas de decir. Un lenguaje contable
y un lenguaje tributario que esté correctamente aplicado para establecer unos estados financieros que serán la base de este cierre fiscal que tú hablas muy acertadamente. Qué interesante lo que nos acabas de decir. Gabriel, ¿cuál es este proceso de cierre fiscal contable? Si le podemos decir en términos sencillos para nuestros televidentes, ¿qué debo tener? ¿Cómo debo comenzar? Claro, como habíamos indicado, yo voy a emitir estados financieros de un sistema. Posteriormente a eso, dependiendo de la normativa contable que aplique cada una de las sociedades, va a revisar que esté de acuerdo a ese marco contable. Segundo, una vez que ha realizado ese marco contable, ha revisado, va a proceder a hacer lo que se conoce al final del ejercicio como conciliación tributaria, en donde va a aparecer las diferencias que existe o que genera la contabilidad versus lo que la norma tributaria lo establece. Y es así que en la conciliación tributaria, a partir de ciertas reformas que hubo, se presentan dos grandes grupos para armar la conciliación tributaria. Y se lo puede ver en el formulario 101. Se habla de diferencias permanentes y de diferencias temporales. Ok. De lo que tú nos comentas, nosotros los contribuyentes al fin del año, para poder empatar el universo contable, que seguramente tiene sus propios lineamientos, sus propios fundamentos, y obviamente empatar este ámbito tributario, que todos sabemos que nace de una ley que es derecho público, la ley del régimen tributario interno, la presentación del impuesto a la renta. Entonces, el mecanismo para empatar ese ámbito tributario y ese ámbito financiero es la conciliación tributaria. Es la conciliación tributaria. ¿Es una herramienta extracontable, Gabriel, esta conciliación tributaria? Sí, es una herramienta extracontable. Lo que me permite determinar esta conciliación tributaria es determinar el impuesto a la renta causado que tiene que pagar cada uno de los contribuyentes al final del cierre del ejercicio. Es decir, que esta conciliación tributaria lo que busca es mirar estas partidas conciliatorias, estas partidas que difieren entre lo contable y lo tributario para establecer una base imponible sobre la cual tú dices muy acertadamente se calculará el impuesto a la renta causado corriente. Te hago una pregunta. ¿Son muchas las diferencias que se generan entre una norma contable, sabiendo que en el Ecuador la norma contable es las NIFs, estas normas de información financiera, estas normas internacionales y nuestra ley tributaria? ¿Son muchas estas diferencias que se generan entre un balance financiero y lo que el fisco ecuatoriano quisiera que tengamos como base? De hecho, hay ciertas diferencias en la contabilidad y la parte tributaria. Parte de estas diferencias ya han sido recopiladas por la administración tributaria porque ha entendido que puede dar un tratamiento tanto contable como tributaria. Y esto es lo que se reconoce como impuestos diferidos, que se lo está presentando tanto en el reglamento como en la ley. En el reglamento, en el artículo 28.1, y claro, ya empieza a hablar sobre temas de diferencias temporarias que se generan en inventarios, pérdidas de contratos de construcción, activos disponibles para la venta, activos biológicos, pérdida por deterioros, provisiones, y lo que se ha incorporado en el año 2018, que ha sido un cambio bien importante, es que se establecen impuestos diferidos para temas como jubilación y desahucio. Cuando tú hablas, nuestra legislación ecuatoriana, nuestra ley de régimen tributario interno ha incorporado dentro de su ley el tema de los impuestos diferidos, que muchos de nuestros televidentes nos dirán qué es esto del impuesto diferido y qué es esto del impuesto causado corriente. Entendiéndose que el impuesto causado corriente es lo que yo le voy a pagar al fisco en función de su normativa, en función de su ley, tomando en cuenta ciertas particularidades, como por ejemplo dentro de nuestra ley tributaria nos habla de cómo se determina una base imponible, porque hay ciertos ingresos que pagan impuesto a la renta, ciertos ingresos que no pagan impuesto a la renta, que se llaman ingresos exentos, costos y gastos que el fisco me acepta porque se ha cumplido con su ley fiscal, y ciertos costos y gastos que el fisco no me acepta porque no se han cumplido con su legislación tributaria como tal. Entonces, el contribuyente, al hacer esta conciliación tributaria que tú hablas, tiene que considerar estas partidas que a lo mejor para el ámbito financiero están aceptadas, pero para el ámbito tributario no. Esta conciliación que suma o resta para determinar una utilidad gravable sobre la cual se va a pagar al fisco, se va a pagar el impuesto a la renta. Pero también tú me hablas que dentro del ámbito de la aplicación de las normas hay ciertas diferencias
que nacen por la aplicación de la norma contable, que hoy día el Estado ecuatoriano no me acepta, pero que quizás mañana en el tiempo, y si la norma, como tú lo acabas de decir muy claramente, me lo acepta, estas diferencias que hoy día me pueden generar un impuesto hoy, pero quizás mañana, si se cumple una cierta condición legal, yo pueda recuperar el impuesto o lo tenga que liquidar. Esos son los famosos impuestos diferidos, que cuando una empresa escucha la palabra impuestos diferidos, dice, esto es fácil, esto es difícil, y comienza a tener un poco de resistencia al tema. Pero cuéntame tu experiencia como experto contable tributario, ¿cómo has sentido tú en las empresas, en los contadores, el manejar esta conciliación tributaria con estas diferencias que nacen a veces de la propia ley fiscal, pero estas diferencias que tú hablas que son temporarias, que en el tiempo pueden desaparecer y que generan los impuestos diferidos? ¿Sientes que las empresas se están involucrando en un tema de cierre fiscal no solamente contable, sino contable y tributario a la vez? Sí, las empresas hoy por hoy ya están aplicando el tema de los impuestos diferidos porque ya ha analizado que, por ejemplo, cuando se determina un activo por impuesto diferido, que quiere decir que es un impuesto que lo puedo recuperar en el futuro, y si lo hace de manera adecuada y apropiada y lo registra y lo presenta en su conciliación tributaria y presenta esta cuenta en su estado de situación financiera, no existe algún problema para que pueda posteriormente recuperarlo en periodos futuros y a nivel de conciliación tributaria. De igual manera, tenemos los pasivos por impuestos diferidos, que son aquellos pasivos que se van a liquidar en el futuro, es decir, me van a afectar a periodos futuros, con lo cual también permite que los estados financieros presenten una transparencia de impuestos a recuperar para el caso de los activos y para el caso de los pasivos, impuestos a liquidar. Vamos a ponerle en un ejemplo claro para que nuestros televidentes nos entiendan. Vamos a suponer, yo soy una compañía, vamos a poner sector farmacéutico, y tengo que, por aplicación de normas contables, tener mis inventarios presentados de manera correcta, a un valor razonable, a un valor en cual estos inventarios se puedan realizar. Y tengo que ejecutar, tengo que realizar una provisión por deterioro, por caducidad, por rotación, es decir, una provisión que le deje a ese inventario en un valor correcto. Vamos a suponer que tengo un inventario de $1.000.000, tengo que hacer una provisión por aplicación de norma contable de $100.000 por deterioro. Yo tendría un inventario disponible para vender de $900.000. Eso es lo que me establece la norma contable. La norma tributaria, ¿qué me dice Gabriel sobre esta misma provisión para efectos fiscales? Con norma contable esta provisión es aceptada, es un gasto real del ejercicio, pero ¿qué te dice sobre esa provisión la norma tributaria para que la gente mire las diferencias que se pueden dar entre el ámbito tributario y el ámbito contable? ¿Qué pasa con esa misma provisión desde el punto de vista fiscal? Claro, desde el punto de vista tributario lo que establece la norma dice que yo puedo dar pérdidas por inventarios cuando hago la baja por destrucción del inventario, y que esta tiene que ser una declaración notariada en que va el gerente, el bodeguero, el contador, y se convierte totalmente en un gasto deducible. Pero la provisión no me acepta desde el punto de vista fiscal. Sí, ya lo vamos a revisar qué pasa. Okay. Después yo tengo, desde el punto de vista fiscal, que puedo hacer donaciones a entidades del sector público o organizaciones sin fines de lucro, que los puedo donar y también me acepta eso de manera directa como un gasto. Cuando yo lo genero como una provisión por aplicar lo que me pide la norma contable de costo o valor neto de realización, que tengo que registrarlo al menor, la norma me dice que se reconocerá un impuesto diferido, pero en el momento que realizo el gasto, eso deberá ser incorporado como un gasto no deducible dentro de una parte que se conoce como diferencias temporarias sobre el rubro de generación. ¿Qué está pasando ahí? Si bien es cierto, se incorpora como un gasto no deducible, pero el fisco me dice, oiga, le permito yo que usted reconozca el impuesto diferido, que lo voy a reconocer ¿cuándo? Cuando lo venda o mi auto consuma ese inventario. O se dé de baja. O se lo dé de baja, y con la finalidad de ¿qué? De que usted pueda recuperar ese impuesto diferido cuando efectivamente se den ese tipo de realidades económicas. En resumen, yo tengo que hacer una provisión por aplicación de norma contable, la necesito hacer, lo debo hacer porque la norma me lo determina,
esta provisión de inventarios, esta provisión de deterioros en la ley tributaria. Vamos a suponer en el ejercicio fiscal 2018, el fisco no me acepta, me dice ese gasto es no deducible. Para nuestros televidentes, un gasto no deducible es el gasto que no me puedo restar para determinar el impuesto, pero que me resté financieramente. Entonces, en la conciliación tributaria, en ese elemento extracontable, cuando yo ya me resto financieramente ese gasto, me lo tengo que volver a sumar para que incremente esa base imponible y pagar impuesto. Entonces, entendiéndote lo que tú nos dices, el día de hoy, 2018, vamos a poner un ejemplo, yo tengo que hacer el cierre fiscal, mis estados financieros 18, esa provisión, ese gasto, provisión, voy a ponerme como no deducible y le voy a pagar hoy al fisco un impuesto. Correcto. Ese impuesto que le voy a pagar al fisco hoy va a ser de categoría temporal, lo que tú nos dices, porque la norma tributaria en alguna parte de su ley, de su reglamento, me dice, coloque esa provisión contable como no deducible, páguele el impuesto al fisco, páguele el impuesto al Estado temporalmente, y si mañana, hablamos 19, 20, el periodo fiscal que sea, la empresa logra vender ese inventario provisionado o le da de baja, con lo que tú dices, el acta juramentada, yo tendría derecho a recuperar el impuesto. Esa es la esencia entonces del impuesto diferido. Esa es la esencia del impuesto diferido, porque el impuesto diferido no se enfoca en el periodo corriente. Los impuestos diferidos siempre van a ver los periodos futuros. Eso es el concepto del impuesto diferido. En resumen, pague hoy, recupere mañana, si la normativa lo permite. Claro. Y en el caso de los pasivos, en los casos de los pasivos, en la norma tributaria se establece que deben estar reconocidos todos los pasivos a nivel de estado de situación financiera, y obviamente el pasivo se va liquidando en la medida entonces, de que se vaya estos efectuando. pasivos por impuestos diferidos serían registre hoy lo que le va a pagar mañana la administración fiscal. Así es. Entonces, haciendo un resumen, y aquí viene otra pregunta muy importante, nosotros como empresas estamos obligados a hacer esta conciliación tributaria, determinar aquellas partidas que van a tener una afectación permanente en el tiempo del pago del impuesto a la renta y aquellas partidas que van a tener una afectación temporaria. Entonces, cuando yo hago un cierre fiscal, que ahora tiene que estar muy enlazado con la norma contable, con la norma tributaria, ¿cuáles son las principales partidas conciliatorias que en las empresas tenemos que enfocarnos en este cierre fiscal? Por ejemplo, háblame un poco de los ingresos exentos, de los gastos deducibles, de los gastos no deducibles, que sería bueno que nuestros contribuyentes sepan que justamente es lo que tenemos que conocer para pagarle al fisco lo que es. Yo siempre digo, pagarle al fisco lo que es, ni más ni menos, lo que la norma manda. Excelente. Mira, dentro de esto, la conciliación tributaria se ha establecido dos grandes grupos, que hemos dicho que la norma tributaria le establece que hay diferencias permanentes y diferencias temporarias. ¿Qué podríamos ser que es una diferencia permanente? Aquella que se queda encapsulada en el periodo que se origina. Sin embargo, la diferencia temporaria es aquella que puedo recuperar en periodos futuros. Dentro de los principales elementos que están dentro de las partidas conciliatorias que se agrupan dentro de diferencias permanentes, tenemos los ingresos exentos que se establecen en la ley de régimen tributario Un interno. ingreso exento es el que por ley no va a pagar impuestos. No va a pagar impuestos. ¿Me puedes dar dos ejemplos? Tenemos el caso de los dividendos que se entrega de sociedad a sociedad local. Correcto. De sociedad a persona natural que está residente en el exterior. Perfecto. También no hay ingreso exento. Aquellos depósitos o inversiones que sean mayor a 360 días, puede darse la enajenación ocasional de la venta de inmuebles hasta 2 veces en el año. Perfecto. Esas utilidades se constituyen ingresos exentos. Que es decir, en la conciliación tributaria, si se le sumó a la utilidad de la empresa, deberían en cierta manera restarse para que no se pague un impuesto. Correcto. ¿Y qué es el gasto? Yo ya lo dije anteriormente, pero quisiera que tú lo profundices. ¿Qué es el gasto deducible y el gasto no deducible? Que obviamente son partes de esta determinación del impuesto. Correcto. Dentro de la ley de régimen tributario se establece claramente dentro del artículo 10 cuáles son las deducciones que establece para poder considerarse en el proceso de determinación tributaria. Es decir, si yo tuviera un gasto que no estuviera contemplado dentro del artículo 10, no podría tomarme como deducción, o probablemente tenga un límite a esa deducción y sobrepaso ese límite de la deducción, yo voy a tener un gasto no deducible. Por ejemplo, tenemos dentro de la ley varios porcentajes que son como topes máximos para las deducciones. Tenemos gastos de viaje, 3% de los ingresos grabados, gastos de gestión, 2% de los gastos generales, publicidad y propaganda, 4% de los ingresos grabados.
Entonces, ¿qué hace eso? Hace que también las compañías deban efectuar un control constantemente de aquellos gastos que al final del año, ¿no es cierto?, puedan extralimitarse. En el ámbito tributario. En el ámbito tributario. Porque en el ámbito financiero todos los gastos son erogaciones reales. Por supuesto. Que tienen una salida de flujo de efectivo. Mira qué interesante cuando hablamos entonces de que el gasto deducible es ese gasto que cumple con la ley tributaria y el contribuyente se va a restar del ingreso para determinar una utilidad para efectos fiscales. Y un gasto no deducible, por ejemplo, un gasto que no hiciste una retención, un gasto sin factura, o lo que tú dices, sobrepasar de los límites legales establecidos. Esos gastos, si yo me resté en el momento de sacar la utilidad contable, ahora extracontablemente me los voy a sumar y determinar el pago del impuesto. Entonces, en una conciliación tributaria, es una obligación, yo pienso, de la empresa y de los contadores estar totalmente actualizados con la normativa de cada periodo fiscal para determinar sin equivocarnos cuáles son estas partidas conciliatorias. Correcto. De esa misma manera es importante que también la ley prevé ciertas deducciones adicionales que se pueden tener en cuenta al momento de cerrar el estado financiero. ¿Y son extras contables? Y son extras contables. Netamente se manejan a nivel de conciliación tributaria. Por ejemplo, si tu empresa cumple más allá de lo requerido para contratar discapacitados, la ley permite una deducción del 150%. Es un premio. Un beneficio, llamémosle. Un beneficio y en términos que nos entiendan, es un premio. La ley tributaria también me premia por ser un buen contribuyente con esta deducción especial que tú me dices que es extracontable, que está dentro de la conciliación tributaria. Yo genero, lo que tú acabas de decir, contrato un discapacitado porque es una obligación laboral, está en el Código del Trabajo, pero va a ser un premio por contratar lo que debo o más de lo que debo. Por contratar más allá de lo que me exige la norma. Y esta deducción se computa en la conciliación tributaria, te baja la base imponible y le pagas menos impuesto al fisco. ¡Qué maravilla! Entonces tenemos premios, tenemos beneficios. ¿Me puedes decir otro beneficio de estas deducciones especiales? Tenemos también el 100% por incremento de empleados netos, tenemos si es que he contratado inmigrantes, tenemos si es que hemos contratado personas adultas, también mayores adultos. Y dentro de este contexto lo que permite hacer es que las empresas, dependiendo del requerimiento de personal, pueda visualizar si puede contar con estos servicios para que al final del ejercicio puedan aplicar esta deducción. Entonces es muy importante también que las empresas conozcan de esto para que sepan que existen estos ciertos elementos que permiten bajar la base imponible sobre la cual se tributaría. Yo creo que el determinar correctamente una conciliación tributaria, una base imponible, requiere que las empresas, el personal contable, financiero, se encuentre totalmente capacitada, que revise la ley, revise los cambios que hemos tenido. Y sabemos, y hemos dicho en algunos programas anteriores, que nuestro país ha vivido algunas reformas importantísimas en leyes que han afectado a nuestra ley de régimen tributario interno, como es esta ley de reactivación económica, como es esta ley de fomento productivo, en donde incluso han habido algunas reformas que han generado mayores beneficios para el contribuyente, pero también mayores responsabilidades. Entonces, todos estos marcos regulatorios que nos tenemos que actualizar van generando este proceso del cierre fiscal, este proceso del cierre contable. Tú me dices que tenemos que hacer esta conciliación tributaria, que partes, quisiera que me des un esquema general, rapidito, cómo sería un modelo de conciliación tributaria, que sabemos que es reglamentario, que está en el artículo, tú lo dijiste, 46 del reglamento. Hagámosle un esquema para que nuestros televidentes miren cómo se hace. Vamos a suponer, yo soy el contador Juan Pérez, que soy contador de la empresa XYZ, he terminado mis estados financieros, he registrado todas mis operaciones de activos, de pasivos, de ingresos, de costos y gastos, y tengo una utilidad contable. O puedo también tener una pérdida contable, ojalá que las empresas tuviéramos una utilidad contable, pero vamos a suponer un ejemplo, tengo una utilidad contable. Partamos de eso, Juan Pérez, contador de la empresa ABC, tengo mis estados financieros y quiero comenzar a hacer mi cierre fiscal. Perfecto. ¿Cuál es este esquema que debe ser la conciliación tributaria? Claro, pasemos por el estado de resultados. El estado de resultados mantiene ingresos, mantiene costos y mantiene gastos. A los ingresos restamos los costos, restamos los gastos y llegamos a lo que conocemos como utilidad antes de participación trabajadores e impuesto a la renta. A esta utilidad antes de participación trabajadores tenemos que restar el 15% y tenemos una utilidad
antes de impuesto a la renta. Ahí empezamos conciliación tributaria, Correcto. en lo cual hemos dicho que hay ingresos que no pagan impuesto a la renta, que son los ingresos exentos. Les restas. Los restamos. ¿Ya? A gastos que no estuvieron permitidos o no cumplieron alguna parte de la ley, el fisco dice es gasto no deducible, lo sumamos. Les restas las deducciones Restamos especiales. si hay deducciones, si hay algún ajuste de transferencia y llegamos a lo que se conoce como utilidad gravada o base imponible. Sobre la cual calculas el impuesto. Sobre eso pagamos una tarifa del impuesto a la renta, dependiendo la que sea aplicable a cada sociedad, y llegamos a lo que necesitamos, el impuesto a la renta causado. Qué interesante lo que Gabriel nos ha dicho. Hay que prepararnos, hay que capacitarnos, hay que mirar qué es lo que se debe cumplir en el ámbito contable, en el ámbito tributario, para establecer correctamente esa base de impuestos y calcular la tarifa que nos corresponda. Quiero comprometerte para en próxima edición hablar sobre la tarifa de impuesto a la renta de sociedades y de personas naturales, que sabemos que son diferentes. Yo creo que el día de hoy hemos revisado de una manera general cómo sería un cierre fiscal basado también en norma contable. Estamos seguros que el programa de hoy es de interés para todo el sector empresarial y, como siempre, les espero en una edición más de Tributación de hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.